Voici la deuxième vidéo de Ricitas qui s'appelle Les Retrouvailles. Donc, dans l'antérieure vidéo, entre la première minute 22 et 3 minutes 44, j'ai fait une autre histoire avec la traduction afin que, dans mon premier objectif, vous ne puissiez pas croire tout ce que vous voyez sur YouTube, même sur ce que vous pensez croire à l'écran. Parce qu'il faut savoir que le guide vous fera tomber comme sur cette image. Donc ne croyez pas tout ce que vous voyez. Deuxième objectif, c'est à ceux qui ont une grande foi en Dieu et qui se vendent dans les réseaux sociaux avec la science infuse et manque d'humilité. Et lorsqu'ils ont un premier bobo, ce sont les premiers à aller voir le médecin. Que ce soit chez les chrétiens, les musulmans et les juifs, ils ont le même point en commun de cette suffisance à se croire au-dessus des gens. Il faut savoir que la science et la médecine et la religion ne sont pas incompatibles, mais elles sont complémentaires. Maintenant, je vous laisse avec la vraie histoire de Ricitas. Amarrez-vous bien et merci pour vos likes et partagez cette vidéo. Merci de faire des commentaires constructifs et utiles pour le groupe. En vous exprimant correctement, parfois je ne comprends pas vos commentaires car c'est écrit en charabia et je ne peux pas vous répondre. Está viendo la tele, mira para allá, no mira para atrás. Te voy a contar un chiste, cuñado. ¿Eh? ¿Te puedo contar un chiste a mi cuñado? Ya sabes como lo que pienso yo de tus chistes. Dos compadres que se encuentran. Compadre, hace tiempo que no nos vemos. Ay, mira, ¿de dónde vienes? Dice, de pagar el agua. ¿Y tú de dónde? Dice, de pagar la contribución. Ay, me cago de mula, qué alegría. Y la familia, muy bien que está. Y los niños, muy bien. Más que por eso te voy a invitar a almorzar. Y se va a un restaurante de 6 tenedores. Pum. Se sienta camarero. Llega el camarero. Una copita no, una botella de Rioja, del bueno. Pum. Y ahora, ¿qué hay de comer? Dice, ahí está la carta. Yo quiero un ternera con patatas. ¿Y tú qué, compadre? Yo lo mismo. Y pon usted una ensaladita. Y a charlar de lo nuestro. ¿Qué? Qué alegría de verte. Se están comiendo, bum, bum. Y llaman otra vez al dármata, ese de la palomita. Camarero, ¿qué pasa? ¿Usted ahora qué quiere? ¿Un cafelito o un helado? Dice, no, yo me voy a tomar un bailén. ¿Y tú qué? Yo un whisky, porque hoy es la alegría más grande que me ha dado. ¿Qué te he visto, compadre? Que hace años que no. ¿Te acuerdas tú cuando salíamos esos tiempos? Total, me harta de comer, el bailín me senta muy bien. ¡Dármata! Viene el dármata de la palomita. ¿Qué pasa? ¿Cuánto se debe? Dice, 7.500. A ver, voy a pagar yo. No, cuñado, no. Pago yo, que para eso te he visto. Voy a pagar yo. No, déjame que pague yo. No le cobro usted. No, que te pago yo, que me ha dado alegría de verte. Y ahora cuando Dios se lo diga a tu hermana, cuñada, a favor, compadre, que no, Dice, al camarero, trae usted 2 cubos de agua. Y traer 2 cubos de agua. Que nos lo vamos a jugar. Hay que meter la cabeza ahí. El que la saque antes es el que paga. Y se ahogaron los dos, cuñado. No eran duros los dos, cuñado, para pagar. ¿Qué le pasa? ¿A usted no le gustan los chistes? Sí. ¿O de dónde usted? Esto es muy largo. Ya, tú la has comprendido, ¿no? Pero este no se ríe, ¿usted de dónde es?